A continuación, en tu programa Una Voz de Aliento, te presentamos al pastor Jaume Hernández, quien te imparte la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente, porque Dios está contigo. Es tu programa Una Voz de Aliento. En el libro de Marcos, desde el versículo 9 hasta el 14. Libro de Marcos, versículo 9 hasta el 14. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo, mija? Capítulo 16. Gracias, mijito. Capítulo 16, versículos 9 hasta el 14. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que la habían visto resucitado. Pueden sentarse, mis hermanos. Carlito, apágame la luz allí, papi. La palabra de Dios claramente nos está enseñando de lo que pasó el primer día de la semana después de Jesús haber sido sacrificado o crucificado en la cruz. Temprano por la mañana se le aparece a María Magdalena. Ella lo ve con sus ojos. Él no le permite tocarla, porque recuerden de que dice la palabra de Dios que Él apareció en otra forma. La otra forma consiste en que Él resucitó con un cuerpo completamente glorificado. Así vamos a resucitar nosotros en la primera resurrección. Recuerden que todos los que hasta hoy han sido resucitados, ninguno ha sido resucitado con un cuerpo glorificado, por eso han muerto otra vez. Pero ahora, en la primera resurrección, un poco antes del arrebatamiento, todo el que resucite, ¿verdad?, va a resucitar con un cuerpo glorificado para nunca más morir. Y esa forma fue como Él resucitó con un cuerpo glorificado. Por eso le dijo a María Magdalena que no lo tocara. Pero sí habló con ella, sí tuvo una conversación con ella. Se dejó ver de ella para que ella estuviera consciente de que era una realidad y que no era una visión, que no era un sueño. Y ella corre donde estaban los apóstoles y va a darles el testimonio. ¿Y cómo los encuentra ella? Dice la Biblia que los encuentra tristes y llorando. Estaban tristes, ¿por qué? Porque Jesús había muerto. Y estaban llorando porque no lo iban a ver más. Pero estaban así, ¿por qué? Por ignorancia, por incredulidad. No porque Jesús estaba muerto, porque ya Jesús había resucitado y le estaba enviando una persona que los había visto para que ellos supieran que él había resucitado. Sin embargo, ellos no lo creían. El resto del capítulo, del versículo o del texto bíblico nos indica que Jesús atacaba fuertemente la incredulidad.
Estos hombres estaban incrédulos, estaban renuentes a creer. Acuérdense de que estos eran los discípulos de Jesús. Estos eran los hombres que estuvieron andando por él más o menos casi 3 años de ministerio. Ellos vieron el testimonio de Jesús, el poder de Jesús y todo lo que Jesús hizo. Sin embargo, no lo creían. Espíritu de incredulidad. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Que estos hombres, en vez de estar allí tristes y llorando, después de que Jesús varias veces les testificó de que sí era cierto que él tenía que morir, sí era cierto que él tenía que sacrificarse, sí era cierto que él tenía que darse por nosotros los pecadores, pero de que él resucitaría al tercer día. Jesús lo afirmó. Él dijo: destruyan este templo y lo levantaré al tercer día. Cuando los judíos pidieron señales, él dijo: solamente se le dará la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que estuvo 3 días dentro del estómago del gran pez y fue vomitado, ¿verdad?, en las playas de Nínive. Él dijo: yo pondré mi vida, pero también la tomaré. Jesús fue bien claro en esto. Ustedes saben, mis hermanos, cuál era la expectativa de Cristo. La expectativa de Cristo era que cuando Él se levantara de la muerte, cuando Él resucitara, cuando se abriera esa piedra, sus apóstoles estuvieran allí esperándolo. Porque ellos sabían que Él iba a resucitar. Él se los había dicho, Él se los había comunicado, y esa era la expectativa de Cristo. No verlos allí llorando y tristes. Triste para Cristo fue ver, ¿verdad?, a sus seguidores, a sus fieles seguidores, a sus discípulos, a los que Él enseñó, con los que Él estuvo íntimamente por más o casi aproximadamente 2 años y medio o un poquito más, que lo vieron, ¿verdad?, ver su grandeza, su poder. ¿Qué fue imposible para Cristo? Alguien me dice: ¿qué fue imposible para Cristo? Ellos lo vieron resucitar gente. Ellos lo vieron caminar por el agua. Ellos lo vieron convertir el agua en vino. Ellos lo vieron sanar a los enfermos. Ellos lo vieron ver ciegos que veían. Él abría los ojos a los ciegos. Mudos hablaron. Demonios fueron echados fuera. La misma Biblia dice que fueron tantos y tantos y tantos los milagros que Cristo hizo, que no se pudieron escribir todos porque no hubiera libros donde, ¿verdad?, meterlos. Sin embargo, se olvidaron ellos de aquella enseñanza, ¿verdad?, de aquel testimonio. Porque recuerden una cosa: hablamos que el ministerio del Señor fue extremadamente poderosos, que sus enseñanzas fueron perfectas. Pero si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, su ministerio no hubiera servido de nada. Cristo tenía que morir y tenía que resucitar para que hoy viviéramos en la victoria espiritual que todos nosotros vivimos. Pero ese espíritu de incredulidad, ¿saben una cosa, mi hermano? Triste es que ese espíritu de incredulidad todavía está en las iglesias. Ese espíritu de tristeza y de llanto todavía está en las iglesias. Todavía este espíritu existe, mis hermanos. El Señor, acuérdate, el Señor estaba reprochando y atacando la incredulidad. ¿Dónde? Dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. ¿A quién le reprochaba la incredulidad? A los apóstoles, a los discípulos, a los que deberían estar allí en el momento en que Él iba a resucitar, a los que los tenían que esperar. Él no quería que fuera María Magdalena la que fuera a la tumba. Él quería que era Pedro, Juan y todos ellos, porque Él tenía que entrenarlos y darle la comisión que tenían que hacer después que Él se iba. Pero estaban metidos cobardemente en un cuarto, tristes y llorando. Esto todavía existe. Y sigue Cristo todavía reprochando
el espíritu de incredulidad a aquellos que lo tienen. Y parte de la iglesia, mis hermanos, vienen a congregarse. No estoy hablando específicamente de la iglesia moradora de Sion, sino de la iglesia en general. De muchos creyentes que no creen. De muchos creyentes que para ellos es imposible ver la gloria de Dios en su vida y no han visto la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de incredulidad los tiene ciegos, los tiene con un velo. Y tenemos nosotros, mis hermanos, que estar conscientes. Ante todo, recordemos que el espíritu de incredulidad nos separa del Señor. El espíritu de incredulidad nos aparta de Él. El espíritu de incredulidad nos paraliza. El espíritu de incredulidad nos niega la gracia, nos niega el poder. ¿Hasta dónde nos puede llegar Cristo? ¿Qué Cristo no puede hacer en tu vida? ¿Qué cambios no puede hacer? ¿Qué transformación? ¿Qué cosas no puede hacer Cristo en la vida nuestra? Pero Él lo dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo en Nazaret? Porque en Nazaret no le creyeron al Señor. Había un espíritu de incredulidad, ¿verdad? En Nazaret que dominaba el corazón de los hombres. ¿Saben una cosa, mis hermanos? ¿Saben por qué ellos no creían? Te voy a explicar por qué ellos no creían. Por lo que habían visto con sus ojos. Ellos con sus ojos habían visto que Jesús había sido, ¿qué? Crucificado. Ellos habían visto con sus ojos de que Cristo pereció en la cruz. Ellos habían visto con sus ojos de que Cristo fue, ¿qué? Sepultado. Lo vieron morir y lo vieron sepultar. ¿Qué sucede? Al ver esto, ellos con sus ojos, ellos estaban plenamente convencidos de que Cristo había muerto y que no lo iban a ver más. Pero ignoraban y pasaban por alto el poder de Dios. Que el Señor les había dicho. El Señor les había dicho que Él iba a ser levantado por el poder de Dios. Pero como ellos habían visto con sus ojos, ellos estaban convencidos de que Cristo había muerto, ellos estaban convencidos de que Cristo había sido sepultado, por eso estaban tristes, llorando e incrédulos. Aún esta mujer le estaba dando testimonio. Mira, yo hablé con él, ya yo lo vi. Y ellos no lo creían. Después se le presentó a dos más que iban por el camino. Y todavía no lo creían. Ya no eran uno que estaba dando testimonio, eran tres que estaban dando testimonio, que lo habían visto y hablado con él. Sin embargo, no lo creían. Lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos vieron tal cosa y eso quedó allí. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vio nuestros ojos. La razón, ¿verdad? La inercia, la ley de gravedad. Todas esas cosas las vieron nuestros ojos y fuera. Estamos convencidos de que no va a pasar porque eso fue lo que pasó, ¿verdad? El raciocinio humano, la lógica humana. Y nos convencemos nosotros más por la lógica humana. Pero que esto está malo. Es que esto está bien malo. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar ahora? El presidente Trump perdió las elecciones, él era el que apoyaba a la iglesia, ahora la iglesia se va a perder. Y Cristo que dijo que ¿verdad? Que absolutamente nada podrá contra la iglesia. El sostenedor de la iglesia se llama Jesús, el poderoso. La iglesia no la sostiene un hombre, la sostiene el Señor. Y el Señor le dio a la iglesia el poder y la autoridad de Él para que la iglesia, de verdad, siga en poder y siga hacia adelante. ¿Por qué la iglesia existe? Porque la sostiene el Espíritu Santo, no la sostiene un hombre. Pero es lo que nuestros ojos vean. Es lo que nuestros ojos vean. Cuando pasó aquella situación del lago, ¿verdad? Cuando pasó aquella situación de que una tormenta azotó el bote donde ellos iban en medio del lago.
Eso es lo que ellos veían con sus ojos. Eso es lo que ellos veían con sus ojos. Una tormenta. Tenía que ser una fuerte tormenta porque la lógica es que Pedro, Juan y todos estos que son grandes pescadores tuvieron miedo. Un hombre que toda la vida ha estado en el mar, ¿cuántas tormentas habrá visto? ¿Cuántas tormentas ha tenido que enfrentar? Sin embargo, a esta tormenta le tuvieron miedo. Pensaron que iban a morir, pero no sabían que el poderoso estaba con ellos. Ahí estaba el poderoso que puso paz en medio de la tormenta. Entonces, mis hermanos, importante es que nosotros no nos dejemos vencer por este espíritu de incredulidad, de que nuestra fe tiene que ser mayor. Yo siempre digo, entre más grande sea tu problema, mayor tiene que ser tu fe. Diferente es que tú estés ahora mismo con un catarrito o un resfriado a una enfermedad incurable. Si tú estás con una enfermedad incurable, tu fe tiene que ser superior a esa enfermedad. Tu fe tiene que ser superior a la situación que te aparezca. Tu fe tiene que ser superior a todo lo que está contra ti, porque tienes un Dios que es poderoso y para Él todo es posible. Para Él todo es posible. ¿Cuántas cosas, mis hermanos, no puede hacer Dios? Yo te voy a contar esta historia. En una ocasión había una familia. Ellos tenían una pequeña granja en su casa, una pequeña finquita. Y ellos vivían de las cosas que vendían. Y vivían bien, no les iba mal. Pero ¿qué sucede? Él se enfermó. Y no pudo trabajar más y las cosas comenzaron a ponerse horribles. Las cosas empezaron a ponerse feas. Empezó a perderlo todo, empezaron a pasar necesidades. No había quien trabajara, no había quien produjera. Y resulta de que ellos comienzan a perder la casa. Duraron creo que más de un año sin pagar, yo no sé qué fue. El asunto fue que una vez ella recibe una llamada del banco y le dice, ya ustedes perdieron la casa. Tienen que salir de allí, le damos 8 días para que salgan de allí, si no los desalojamos por la fuerza. Ya ustedes perdieron la casa. Cuando les llegue la carta, porque nosotros les vamos a mandar una carta, apenas llegue la carta, 24 horas tienen para salir porque si no los desalojamos. Pero ella oraba. Ella no dejaba de orar, ella no dejaba de buscar al Dios misericordioso y poderoso. Pero la situación aparentemente igual. Pasaron los 8 días y exactamente un día le tocan la puerta y cuando ella abre la puerta era el hombre de Federal Express trayéndole una carta, un sobre. Cuando ella ve el sobre dice, aquí está la carta que el banco me dijo que me iba a mandar. Esta carta dice, según el banco, que solamente tengo 24 horas para salir de la casa. Y con tristeza ella abre el sobre. Y cuando ella abre el sobre se lleva con la sorpresa que en el sobre el banco le manda el título de la casa. El título de la casa se lo manda el banco. Y ella se sorprende, pero wow, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible si yo le debo a este banco más de un año de pagos? Y fue corriendo de un abogado. Y el abogado le dio la instrucción y dijo, sí, esta es tu casa, este es el título de tu casa es tuya. No sé qué pasó, pero la casa es tuya. ¿Qué pasó? Que oró y confió en Dios. Pero se necesita una fe muy superior. Se necesita una fe muy grande para que el Señor haga esos milagros. Se necesita dedicación, se necesita consagración, se necesita estar pegado a Él. No se necesita estar triste y llorando. No se necesita estar alejado de Dios. ¿Cómo nos vamos a alejar de Dios? Hermano, ¿cómo nos vamos a entristecer? ¿Cómo nos vamos a lamentar cuando hay un reto tan grande delante de nosotros? ¿Qué nos pasa, mis hermanos? ¿Es que creemos o no creemos? ¿Somos creyentes incrédulos o tenemos que ser creyentes que crean, mis hermanos?
¿Sabe una cosa, hermano? Tenemos que enseñarnos a creer en los imposibles. Tenemos que enseñarnos a creer en los imposibles. Sí. Que la lógica es 99.9%. Bueno, en ese puntito yo me baso. Ahí está mi esperanza en lo que falta. En el menos 0.1, en ese puntito yo me baso. Porque ahí puede penetrar Dios, ahí puede hacer Dios el milagro. Ahí puede Dios arreglar mi vida. Ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios, ¿verdad?, se tiene la oportunidad de glorificarse. ¿Sabe una cosa? A Dios le gusta glorificarse. A Dios no le gustan las cosas fáciles, a Dios le gustan son las cosas difíciles. Vamos a esperar que esto sea imposible arreglarlo porque yo te lo voy a arreglar. Acuérdense, por ejemplo, cómo lo puso Elías de difícil, ¿verdad? Cuando el holocausto. Cuando el holocausto, Elías lo puso bien difícil. Porque después del fracaso de los 450 profetas de Baales, después del fracaso de ellos que duraron un día entero danzando y pidiéndole a los dioses de ellos que mandara fuego, ¿verdad? Y él le decía, ¿dónde están los dioses de ustedes? Están en el baño haciendo su necesidad. Y los dioses no aparecieron. Entonces ahora me toca el turno a mí. Ahora me toca el turno a mí, pero ¿saben una cosa? Vamos a hacer una cosa, ustedes van a ver cuál es el Dios mío. Ustedes van a ver cuál es el Dios mío. ¿Sabe qué? Traigan agua. Traigan agua y llenen eso de agua. Y no solamente, no, vamos a hacer una zanja alrededor del holocausto y llénenla de agua. Porque es difícil que se prenda fuego donde hay agua. Es extremadamente difícil. Pero Elías quería demostrarle a ellos quién era su Dios. Elías quería demostrarle a ellos quién era su Dios. Y después que empaparon, ¿verdad? Pero lo empaparon, no fue una tres o calcotica, les empaparon el holocausto de agua. Eso estaba lleno de agua, le hicieron una zanja. Entonces le dijo, Señor, manda fuego y consume el holocausto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? El fuego, ¿verdad? Se movió y consumió, es verdad, dice que se bebió el agua y se comió el holocausto y todo desapareció y ellos quedaron todos con la boca abierta. El Dios de Elías es el Dios que nosotros predicamos. El Dios de Elías. Por eso fue que el Señor honró a Abraham. ¿Por qué el Señor honró a Abraham? Acuérdense cómo él miró, ¿verdad?, la solución. Cuando su hijo le dijo, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí están los cerillos, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Pero Abraham veía más allá de lo que su hijo no veía. Él sabía, ¿verdad?, que Dios era poderoso. Y él veía lo que su hijo no veía. Y entonces él se lo dijo a su hijo, no te preocupes, hijo, ¿por qué? Porque Dios se proveerá de cordero. Dios proveerá tu cordero. Dios te lo proveerá. Dios no te dejará sin tu cordero. Pero si no honramos a Dios con nuestra fe, si no deshonramos a Dios con nuestra incredulidad, ¿sabe qué? Nunca veremos la mano de Dios. Nunca veremos la mano de Dios. Porque para que veamos la mano de Dios, el poder de Dios en nuestra vida, hermano, para que veamos el poder de Dios, tenemos que glorificarlo a Él con nuestra fe. Y después de tanta enseñanza, mis hermanos, después de tanta enseñanza y de tanto testimonio, y de tanta instrucción bíblica, mis hermanos, todavía nosotros estamos, mis hermanos, como estaban los apóstoles en aquellos días. ¿Cuántos se están preparando para el arrebatamiento? ¿Cuántos están viviendo en este momento? ¿Cuántos están viviendo en este momento como si fuera su último día? Porque tenemos que vivir, hermano, como si fuera el último día. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche.
Y si dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿sabe qué quiere decir? Que va a venir por sorpresa. A nadie le va a anunciar, no va a ser como la resurrección. Él anunció la resurrección. Él no dijo qué día iba a ser crucificado. Él no dijo qué día iba a ser crucificado, pero sí dijo qué día iba a resucitar 3 días después de su muerte. 3 días después de su muerte, él anunció que él iba a resucitar. O sea que si él murió un viernes, sábado y domingo, el domingo él resucitaba. Al tercer día. Pero de su venida nadie sabe. O sea que ahora mismo el predicador más prestigioso, más serio, de mayor visión, y diga, Cristo viene el 31 de diciembre a las 12 de la noche, prepárense, está mintiendo. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia perdería su veracidad. Tenemos que seguir creyéndole a la palabra y no a los hombres. Ni el Hijo lo sabe, ni los ángeles, solamente el Padre. Pero lo importante es, como no sabemos cuándo va a ser, y como la Biblia nos dice que puede ser en cualquier momento porque es como un ladrón en la noche, quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados, listos y preparados para esa llegada, que puede suceder en cualquier momento. Pero la incredulidad tiene a muchos paralizados. El espíritu de incredulidad tiene a mucha gente paralizada. Y pensando que quizás, pues hermano, yo no sé, pero yo estoy convencido de que hay mucha gente que ni siquiera piensa en esto. No los de afuera, los de adentro. Los de afuera no saben nada. Somos los de adentro, los que estamos aquí, los que nos congregamos. Y quizás no estemos listos. Yo por eso creo que el Señor está retrasando su llegada para que nosotros abramos los ojos y estemos listos y preparados para esa llegada. Y tenemos que estar viviendo hoy como si este fuera nuestro último día. Hoy tenemos que estar viviendo como si fuera nuestro último día. Ahora, a principios de enero, se hizo en esta iglesia el funeral de Juanita. ¿Te acuerdas de Juanita? Y entre los que estaban aquí estaba su yerno. Un hombre de 46 años de edad. Un hombre de 46 años de edad es joven. Cuando uno tiene 15 años cree que 46 años de edad es viejito. Pero cuando uno tiene 65 años, 46 años de edad es jovencito. ¿Verdad? Es al revés. Un poquito gordito, pero se veía bien. Se veía saludable. Ese día nos dimos un buen abrazo. Ese día hablamos. Y ¿saben una cosa? El viernes pasado, no este viernes pasado, de la semana anterior, le falló el corazón y hoy vamos a hacer el funeral de él. Menos de 3 meses después. ¿Hay que vivir listos? Sí, hay que vivir listos. Hay que vivir listos porque no sabemos, mis hermanos. No sabemos, mis hermanos, cuándo llegará. Puede que llegue el Señor, ¿verdad? Primero, gloria a Dios, si el Señor nos lleva con vida, porque tenemos que contarnos con los vivos, no con los muertos. Pero tampoco sabemos si antes el Señor nos llama. No sabemos. ¿Quién asegura? ¿Quién me asegura? ¿Quién me asegura? ¿Quién de ustedes me asegura que mañana amanecerá? Pidámosle a Dios que sí. Pidámosle a Dios que tenga misericordia, que nos dé vida abundante. A mí me gustaría ver a mis nietos predicando su palabra, ministrándole al Señor. Están muy niños todavía, o sea que tengo que pasar bastante. ¿Verdad? Porque ya estuvieran viejitos, yo diría, wow, me quedan 3 o 4 días, pero no, están niños todavía. Pero la gloria de Dios, mis hermanos, solamente se manifiesta en aquellos que le creen a Él. Aquellos que, hermanos, que le sacan el temor y la duda y el espíritu de duda. El Señor habla aquí y les reprochó que su dureza de corazón. Les reprochó la dureza de corazón porque el espíritu de incredulidad endurece el corazón y tapa los ojos, mis hermanos. Acuérdate que la incredulidad, hermanos, nos paraliza espiritualmente. No vamos a ningún lado. Es más, la incredulidad, hermanos, puede que haga que nosotros nos quedemos. Por eso hay que reprender el espíritu de incredulidad. Qué negativo es vivir en esa incredulidad. No, hermanos, no estamos conscientes de que todo es posible para el Señor.
Hermano, ¿cuántas personas desahuciadas Dios les ha devuelto la vida? ¿Cuántas personas ya casi muertas? Yo he visto, hermano, personas que los han mandado de los hospitales para los hospice centers. ¿Para qué? Para que ahí se mueran. ¿Y sabe qué? De ahí se levanta, Dios los levanta. Aquí mismo en nuestra iglesia, a la hermana Amparito un día le dio un ataque y ahí murió. Y oramos por ella y al rato enseguida se levantó. Quedó muerta aquí, aquí hay una enfermera que le puso, y ahí está muerta. No, el Señor la levantó. Y todos los milagros, mis hermanos, que puede hacer Dios. ¿Qué milagro no puede hacer Dios? La solución de nuestra vida, el arreglar nuestra vida, la bendición de nuestra vida la tiene Dios en sus manos. Pero la falta de fe, la falta de nuestro peor enemigo como creyentes es la falta de fe. La falta de creerle a Dios. Dios no puede hacer esto. ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a hacer eso si ya el juez decidió esto, si ya esto fue lo otro? Aquí hubo una hermana que su nieto mató a una persona. Y porque su nieto mató a esta persona, estaba huyendo. Se vino de Puerto Rico a esconderse. Y me preguntaron a mí. Y le dije, no, entrégalo. Que Dios te lo saca de la cárcel. Entrégalo. Entonces me hicieron caso. Y solamente me dijeron, pastor, él quiere bautizarse antes de devolverse. Era un jovencito de casi un teenager todavía. Era 18, 19 años o quizás menos. No, ni siquiera eso tenía. Ni siquiera era mayor de edad, era menor de edad. Y le dije, entrégalo. Me dijo, no, pero él quiere bautizarse. Amén. Lo bautizamos, lo llevas a Puerto Rico y lo entrega. Eso hicieron. Y lo entregaron y lo encontraron culpable. Y no sé cuántos años de cárcel le dieron. Oh, no. No le habían dado cárcel, sino lo metieron preso hasta el juicio. Pero estábamos orando en la iglesia. Y el día del juicio no hubo evidencia para meterlo en la cárcel, los echaron para la calle. Y el muchacho está arreglado. El muchacho mató porque el muerto lo amenazó con matarlo a él. Entonces él le dio por delante, ¿para qué? Para poder defender su vida. Andaba en malos pasos, pero se arrepintió de los malos pasos, cambió en su vida y hoy está glorificando y sirviendo al Señor. ¿Hasta dónde Dios no nos puede ayudar? ¿Qué Dios no puede hacer por nosotros, mis hermanos? ¿Qué Dios no puede hacer por ti? ¿A dónde Dios no puede sacar tu situación? ¿Cómo Dios no puede cambiar tu casa? ¿Cómo Dios no te puede arreglar una situación? ¿Cómo Dios no te puede arreglar un problema? Pero hay que creerle. Ahora, el creerle no solamente decir yo sé que Dios lo puede hacer. El creerle tiene que estar respaldado de un qué, de obediencia, de fe, de consagración. Como si tú tienes un problema, te vas a alejar de Dios. Como si tú tienes un problema, vas a dejar a Dios a un lado. Como si tú tienes un problema, vas a atender el problema y vas a darle la espalda a Dios. Dios no arregla las cosas así, Dios no trabaja de esa forma. Primero Dios. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros estemos enfermos, vayamos al anciano de la iglesia que es el pastor, para que el pastor nos unja, el pastor ore por nuestra enfermedad y será sanada. Pero esto muy pocos lo creen. Cuando hay enfermedad corremos a los médicos, corremos a la medicina y nos olvidamos de que Dios nos dice que nos puede sanar por medio de una oración. Donde más debe haber fe es donde menos Dios la encuentra. Es más, es un reto. Porque en la palabra dice que cuando Cristo venga encontrará fe en la tierra. Es un reto. Porque se está desapareciendo la fe. Lo que estas iglesias de prosperidad están enseñando, eso no es fe. Eso es avaricia, están despertando la avaricia. Están enseñando a la gente a ser avariciosos. Y por eso los enseñan a que den una ofrenda grande y que sembren y que todas estas cosas, todo eso es mentira. Todo eso es engaño del diablo. Y ellos no le dan a Dios, ellos están invirtiendo para que multiplicarse. Una cosa es que tú bendigas la iglesia, una cosa es que tú bendigas a Dios, que tú quieras bendecir. Y otra cosa es buscar prosperidad,
de esa forma, comprando. A Dios nadie lo compra. A Dios nadie lo compra. Entonces eso no es fe, eso no es fe. Eso que llaman ellos la superfe, no. La fe que nosotros tenemos es en ¿qué? En el poder de Dios y en la obediencia hacia Él. Juzguen ustedes mismos, mis hermanos. Juzguen ustedes mismos. Era lógico que estos 11 apóstoles estuvieran tristes y llorando después de Cristo haber sido resucitado. Juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos a leer, ¿verdad? Dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que son los apóstoles, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que él vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Juzguen ustedes, ya Cristo había resucitado, ya Cristo se los había dicho 1000 veces. Ellos habían visto el poder de Cristo, cómo Dios se mueve. Sin embargo, estaban tristes y llorando. ¿Creen ustedes que esto es lógico? ¿Creen ustedes que esto es justificable? Díganme ustedes en verdad, ¿esto es justificable? Entonces, ¿por qué nosotros también nos ponemos en esa posición? ¿Por qué nosotros somos así? Ha venido una prueba sobre el mundo. El coronavirus es una prueba, un juicio de Dios. Esto es lo que es el coronavirus, juicio de Dios. Pero no contra los creyentes. No contra los creyentes. No contra Dios, no tiene nada contra sus hijos. Dios no tiene nada contra su pueblo. Dios dio a Jesús para proteger a su pueblo, para bendecir a su pueblo, para sacar de problemas a su pueblo. No para condenar a su pueblo, no para hundir a su pueblo. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Ha habido un éxodo grande en las iglesias. El éxodo más grande que ha habido desde que la iglesia existe, desde el día de Pentecostés, es ahora. Todas las iglesias han quedado vacías. Todas las iglesias quedaron vacías. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque el espíritu de incredulidad se apoderó de los corazones de los creyentes y los sacó de la iglesia. En todas partes pueden ir, menos en la iglesia, porque en la iglesia está la contaminación. ¿Cuántos se han enfermado de morado? Que alguien me diga que en esta iglesia aquí cogió el virus y se lo llevó de aquí. Alguien me diga. De esta iglesia nadie se ha enfermado porque la pastora y el pastor se arrodillaron y le pidieron a Dios que no nos dejara en vergüenza y que en esta iglesia no se iba a cerrar, que ningún servicio iba a ser quitado. ¿Por qué? Porque queremos servirte, Señor, queremos honrarte, y si esta iglesia todo el mundo se va, la pastora y yo nos quedamos aquí honrando tu nombre. Y de aquí nadie se ha enfermado. De aquí nadie se ha enfermado. Los que se han enfermado lo han cogido afuera y afuera se han quedado. Pero de aquí nadie se ha enfermado. Así es. ¿Por qué? Porque Dios honra su palabra. Dios honra al que le honra. Dios honra al que le honra. Aquí venimos con confianza. Aquí venimos con seguridad. Donde yo más seguro me siento es aquí en este lugar. Yo sí, cuando voy al supermercado me pongo la máscara y le oro al Señor: Señor, voy a entrar en un supermercado. Primero oro y le digo: Señor, voy a entrar a este supermercado, voy a entrar a este lugar, cúbreme, protégeme, porque yo no sé cuántas personas enfermas puedan estar allí. Y te digo una cosa, yo soy extremadamente débil. Las defensas mías, no sé por qué, pero siempre están por el suelo. Y yo me puedo enfermar así de cualquier cosita. Sin embargo, yo no me enfermo porque Dios me cuida. Pero para que Dios me cuide, para que Dios me bendiga, yo siempre tengo que estar pegado a Él y llorándole al Señor: protégeme. Miren la prueba que me pasó hace 2 semanas atrás. Todo salió bien. Todo salió negativo. Su pastor no tiene nada. ¿Sabe qué me... ¿Sabe qué me dijo el doctor? ¿Sabe qué me dijo? Que parezco un hombre de 10 años menos. Me dice: tú te ves en good shape. Tú te ves en muy buen good shape. Así que yo te tengo que tratar como si tuvieras 10 años menos. Así que van a tener pastor aquí para rato. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay que activar esa fe, mis hermanos. Hay que activar en un momento como estamos hoy. El mundo está contra ti. Las cosas están contra ti. ¿Qué quiere el diablo? Robarte tu hogar,
dañar tu hogar, dañar tu vida. El diablo quiere que nosotros suframos, que padezcamos, que todo el mundo se meta a las drogas, que todo el mundo se meta al homosexualismo, que todo el mundo esté en error. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que los creyentes queden en vergüenza delante de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Le vamos a dar nosotros gustos al diablo? ¿Vamos a permitir que el diablo nos use a nosotros como un perrito con una soga? Allá él con sus demonios, pero nosotros somos de Cristo y a Cristo seguimos, ¿verdad? Y en Cristo tenemos que permanecer. Por eso, mis hermanos, ataquemos ese espíritu de incredulidad. No permita que el espíritu de incredulidad entre a tu corazón y se atrape tu corazón y llene tu corazón de incredulidad. Y vengamos a la iglesia con miedo, vengamos a la iglesia con temor. Vengamos a la iglesia amedrentados, desconfiados. Viviendo una vida, hermano, como si Dios no existiera, como si Dios no nos oyera, como si Dios no pudiera. Claro que Dios puede. Claro que Dios puede. Yo no sé si mi esposa lo sintió anoche, pero anoche, toda la noche, mientras estuve orando, sentía una música, una melodía de fondo. Qué bonito sentir esa melodía. Nosotros no prendemos luces, la iglesia se queda completamente apagada con las lucecitas rojas estas nada más. Nada se ve. A uno se acostumbra a la oscuridad y entonces ya en la oscuridad uno ve cosas. Pero yo sentí esa melodía de fondo y digo, Señor está aquí. Dios está aquí en este lugar. Dios está en este lugar. Esa melodía no puede ser que esa melodía. Y yo pensé, ¿será que Brenda dejó eso que yo he prendido allá? Fui hasta allá, Brenda, no, todo estaba apagado. Entonces no, eso no son los equipos. Es que Dios está en este lugar. La melodía de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo solamente llena a aquel que le cree. Eso lo comprobó el apóstol Pablo cuando encontró los 12 discípulos en Efeso. Y él les preguntó, ¿ustedes creyeron en el Espíritu? ¿Y qué fue lo que les dijeron ellos? Ni siquiera sabemos que hay un Espíritu. Pero cuando ellos le creyeron, el Espíritu los llenó. Y mucha gente no es llena del Espíritu Santo porque no cree en llenuras. Porque el espíritu de incredulidad les tapa las llenuras, las llenuras les tapa. ¿Verdad? Es como un cerco, como una cobertura para que no entre la verdad, para que no entre la gracia. Y nunca son llenos del Espíritu, nunca tienen la bendición de tener esa experiencia espiritual, de ser llenos del Espíritu. Si alguien viene a orar y está oyendo una música de fondo, va a pensar, ese quizás es el vecino que dejó el radio prendido. Pero no piensa que es Dios que se mueve aquí dentro de este lugar. Hace como 1 año y medio atrás, de mediodía, pasó alguien por allí y vio que había fuego en el techo de la iglesia. Fuego en el techo de la iglesia. Y llamaron a los bomberos. Y los bomberos llegaron hasta aquí. Y estaba Alicia, estaba Nilda, estaba Ceci aquí. Y cuando los bomberos entraron, ¿dónde está el fuego? ¿Cuál fuego? Era Dios, era una señal que había en esta iglesia. Muy pocas iglesias han tenido esa señal, fuego en el techo de la casa. Y la prueba fue que los bomberos vinieron, ¿sí o no, Alicia? ¿Sí o no, Nilda? Ceci y tú, mija. Alicia, tú no estabas. Era Ceci y Alicia. ¿No vinieron los bomberos, Alicia? ¿No entraron los bomberos, Alicia? ¿A qué vinieron los bomberos, Alicia? A apagar el fuego. Un fuego que había en el techo era fuego espiritual, era señal de Dios. Señal de Dios. Por primera vez lo leí en un libro. Estaba leyendo un libro. Y el pastor que escribía estaba dando ese testimonio. De que alguien vio fuego en la iglesia, vinieron los bomberos, pero era fuego del Espíritu. Y yo no sabía, no tenía ni siquiera idea de que Dios lo iba a hacer con nuestra iglesia también. Y aquí pasó esa señal, Dios la dio en este lugar. Los bomberos vinieron a apagar un fuego, pero no se puede apagar porque es el fuego del Espíritu Santo.
El fuego de Dios. Y yo te digo una cosa, hermano. Después que esas cosas pasan, ¿verdad? Después que tú ves esas señales, ¿qué te queda por creer, hermano? Yo lo creo todo. Yo no sé, pero yo lo creo todo. ¿Ah? Después que tú ves que Dios resucita una persona. Mira a esa muchacha que vino de Conérico. ¿Cómo vino esa mujer de Conérico? Después que salió desagradecida, pero ¿cómo vino esa mujer? Esa mujer ya le habían dado, ¿verdad? Su tiempo de vida había pasado. Ustedes los que estaban aquí vieron cómo esa mujer entró aquí a la iglesia. Esa mujer entró aquí arrastrándose, esa mujer poniendo las manos sobre la silla porque no podía ni caminar. Y cómo salió de esta iglesia completamente sanada, brincando de alegría, dándole vueltas a la iglesia. Después salió una desagradecida. Pero en ese momento Dios nos oyó y la sanó. Y después de haber visto todos esos milagros, mis hermanos, y después de haber visto todas esas cosas de Dios, ¿por qué no seguimos creyendo? Estos hombres vieron todas las cosas que Cristo hizo, pero ¿qué? El espíritu de incredulidad les cerró su corazón. ¿Qué dijo Tomás? Después que se le apareció, mira Tomás, el Señor vino, el Señor se nos apareció. No, yo tengo que meter este dedo, ¿verdad? Por el hueco de sus manos y mi mano en su costado. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¿Hasta dónde llega el espíritu de incredulidad? ¿Verdad? ¿Cómo nos pone ante Cristo el espíritu de incredulidad? Nos separa de Él, nos anula, nos paraliza. Y el Señor los reprocha. Aquí el Señor está atacando fuertemente el espíritu de incredulidad y nuevamente se los digo, mis hermanos. Este espíritu no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Es como la apostasía. ¿Dónde está la apostasía? Dentro de la iglesia. La apostasía no está fuera de la iglesia. La apostasía no está en los bares, no está en las discotecas, no está en los estadios, no está en las playas, sino dentro de la iglesia. Asimismo, el espíritu de incredulidad está dentro de la iglesia. La Biblia dice que hay un incrédulo entre nosotros que no aparte de Dios. Dice, así es, mijo. Entonces vemos, ¿verdad?, lo completamente negativo y desastroso es que darle puertas abiertas y cabida a este espíritu de incredulidad. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? A glorificar a nuestro Dios. A glorificar a nuestro Dios. ¿Qué situación hay en ti? ¿Qué te ataca? ¿Verdad? Pero entonces yo no los veo orando, yo no los veo, hermano, ¿cómo es posible de que hay una oración, una situación delicada, que hay una situación de carga, que hay una situación mala, pero todavía estamos, hermano, pensando en la situación, tristes y llorando, tristes y llorando, tristes y llorando? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Bueno, eso le puede pasar a cualquiera. El asunto es que tengo la oportunidad. No predicamos el domingo pasado que la muerte de Cristo nos dio acceso a Dios, que la sangre de Cristo nos dio acceso a Dios. Tú tienes acceso a Dios. Si tienes una mala situación, si tienes un problema, tú tienes acceso a Dios. Ven, arrodíllate, ven aquí, ¿verdad? Póstrate al Señor, humíllate ante Él, arráncale poder y tú verás como Cristo te sana y Cristo te arregla toda situación. Y si no lo haces, por lo menos hiciste el intento. Santo, aleluya. Por lo menos hiciste el intento. Gloria a Dios. Ya sea Dios que decida por sí mismo no hacerlo, pero que a ti no te faltó nada. A ti no te faltó nada. Recuerdo una vez, le estoy dando muchos testimonios porque tengo que dar los testimonios. Me dijeron que un hijo de un pastor iba en una moto y el muchacho estaba en un semáforo esperando la luz roja y alguien vino por atrás y lo arrolló y le dio un golpe que lo mandó de cabeza hacia otro carro que estaba allá. Y el muchacho estaba completamente grave en el hospital. Y cuando me dijeron eso, yo había oído quién era el papá, quién era el pastor, el papá del muchacho, pero no lo conocía personalmente. Entonces, yo le dije, dile a él que yo quiero ir a orar por su hijo, que si me permite orar por su hijo. Y el amigo mío llamó al papá y el pastor dijo que sí, que yo fuera. Y me fui para el hospital. Estaban allá en el Rollins. El muchacho completamente en ICU, muy grave el muchacho. Entonces yo llevé mi aceite. Yo creo en esto, ¿sabe qué dice la palabra de Dios?
que unjamos con aceite a los enfermos, ¿verdad? Creemos, ¿verdad? Yo creo en esto. La palabra de Dios dice que unjamos en el nombre de Jesús a los enfermos. Eso es lo que dice la Biblia, papi. Eso la Biblia lo dice, ¿verdad? Bueno, yo llevé mi copita de aceite. Entonces, cuando llego, veo al muchacho, wow, qué tristeza, un jovencito. Y le digo al papá, mira, vamos a ungirlo con aceite. Y tú verás que Dios te lo va a levantar. Y me dice, no, eso de aceite no. Eso de aceite no, porque el médico no ha dado esa autoridad. Y si el médico dice que no podemos hacer eso porque le puede hacer daño. Oh, man. Un pastor negando la palabra, negando la instrucción de la palabra, negando el poder de Cristo. Yo solamente le dije, ¿sabes una cosa? Que Dios te lo bendiga. Le di la mano y me fui. ¿Qué es lo que tú dijiste de los incrédulos? No podemos unirnos a los incrédulos. ¿Sabes que el espíritu? Yo no quiero que el espíritu de incredulidad se me niegue. Yo no quiero que el espíritu de incredulidad entre a esta iglesia. Lo reprendemos, lo atamos, lo echamos fuera. Yo le pido al Señor que ponga un cerco. Pero no permitan ustedes, hermanos, ser contaminados con espíritu de incredulidad por fuera. Y lo traigan a la iglesia. Eso es negativo. Las anatemas, hermanos, se contagian con gran facilidad. Especialmente con los recién convertidos. Si nosotros, los que estamos más maduros, ¿verdad?, comenzamos con comentarios negativos y con cosas negativas y no creyéndole a Dios, ¿qué van a hacer los que están recién convertidos, los que tenemos detrás de nosotros? Tampoco van a creer ellos y se va a regar el espíritu de incredulidad. Dale testimonio al incrédulo de que tú sí eres un creyente. Dale testimonio al incrédulo de cuánta fe en Cristo hay en ti, de cuánto, ¿verdad?, es el poder de Cristo, de cuántas cosas Cristo te ha sacado. Dale testimonio. Es importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenga la experiencia de ver la gloria de Dios en su vida. Extremadamente necesario, extremadamente importante. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, vea la gloria de Dios en su vida. No le pongamos tropiezo a Dios. ¿Por qué ponerle tropiezo a Dios? ¿Por qué ponerle tropiezo al que puede? Déjalo libre. Déjalo que haga. Déjalo que haga, déjalo libre. Déjalo, mis hermanos, déjalo que actúe. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro? Lo regañó. Cuando vio que Juan se les pegó atrás. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dijo, no, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él venga, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Este es problema mío. Y esto es lo que así tenemos nosotros que actuar, mis hermanos, en plena confianza, en plena esperanza. No actuemos como incrédulos. Nunca actúes como incrédulo. Sino ten la esperanza y la confianza en que Dios siempre Dios te hará un milagro. Que Dios lo puede hacer, Y llevemos esa esperanza y esa confianza. Bienaventurado aquel que tiene confianza en Dios. Bienaventurado aquel que tiene toda su confianza en Dios. Yo no confío en el hombre, yo no confío en médicos. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cuando ahora los médicos me fueron a ver, ¿sabe que lloré por ellos? Le digo, déjame orar por ti para que Dios bendiga tus manos. El que yo estaba orando por él ni cerró los ojos, pero yo lo bendije. Sí, yo lo bendije. No dejes que nadie te ponga la mano encima, no, que te la ponga Cristo. Cuando alguien te vaya a tocar, mi esposa tiene una cosa. Ella no se deja tocar ni siquiera su pelo. La única que le toca corta el pelo es Anita, porque Anita es una mujer creyente y Dios sabe, y ella sabe entonces que son manos limpias. Pero no permita que manos inmundas te toquen a ti. No lo permita. Hay personas que por ponerse bonitos van a un beauty donde hay homosexuales, donde hay inmundicia. ¿Tú sabes qué? Eso se te puede pegar. Eso se te puede pegar. Entonces, lo que tú vayas a hacer para ti, para tu casa, que sea bendecido. Ve el lugar donde te bendigan a ti. Y si no, bendice esas manos. Mira, ¿sabes qué? Una cosa, yo soy extremadamente creyente. Yo soy un fanático de Cristo. Como tú me vas a hacer la comida, ¿verdad? Yo quiero bendecir tus manos para que tú me hagas la comida y le bendices las manos para que tu comida quede bendecida. Contrólalo todo, no le dejes las cosas, no le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo.
Es tu casa, es tu vida, son tus hijos, es tu familia. Es lo que tú ingieres, es tu cuerpo. Que no te lo contaminen, que no te lo contaminen. Que se rían de ti, porque se rían, pues Cristo te glorifica. Ah, no, es que me da pena. Es que me da pena. Tú sabes que la pena es del diablo. A Cristo no le dio pena morir por nosotros. Tú sabes una cosa, para terminar. Cuando crucificaban a los hombres, para vergüenza de ellos, los desnudaban. La Biblia dice que las ropas de Cristo, ¿verdad?, se las rifaron. Se las jugaron en suerte. Para vergüenza de los crucificados, los crucificaban desnudos. Y la gente así vio a Cristo, desnudo, completamente desnudo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad?, completamente desnudo ante la gente incrédula y burlona. Pero Él lo hizo para darnos a nosotros vida y vida eterna. Él lo hizo ¿para qué? ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos. Él fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Él fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Él fue muerto para que nosotros viviéramos. Pero de la única manera como nosotros podemos apropiarnos y ser bendecidos por el poder y los milagros de Cristo es que creamos en Él. Ponte en pie. En una voz de aliento con el pastor Jaume Hernández te presentamos la exposición de la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente. Para mayor información llama al 407-718-1439, 407-718-1439 o escribe al correo electrónico pastorjalmesministry@gmail.com. Visítenos, será una bendición verle en la iglesia Moradora de Sion, en Hoffner Avenue, Orlando, Florida 32822. Servicios domingos a las 11 de la mañana. Una voz de aliento es presentado por la iglesia Moradora de Sion. Te esperamos en nuestra próxima edición de Una voz de aliento.